Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a desempacar la vida de José Francisco Vergara, una figura clave en la creación de Viña del Mar. Lo interesante es que no solo tenemos registros históricos, sino también cartas personales, que nos dan una visión más íntima de sus valores y motivaciones. Exactamente. Es fascinante cómo podemos rastrear la influencia de su pensamiento en acciones concretas, desde sus primeros años como ingeniero hasta su rol en la Guerra del Pacífico y su posterior incursión en la política. Empecemos por el principio. Vergara no solo fue el fundador de Viña del Mar, sino que también estuvo involucrado en la construcción del ferrocarril que conectaba Valparaíso con la zona. ¿Fue pura coincidencia? ¿O ya se vislumbraba su interés en el desarrollo de esa área? Yo diría que fue un presagio de lo que vendría. Ese trabajo temprano le permitió familiarizarse con el terreno, comprender su potencial y quizás sembrar la semilla de lo que se convertiría en su gran proyecto. Claro. Y luego está el tema del matrimonio. Su unión con Mercedes Álvarez, heredera de la hacienda Viña del Mar, no solo marcó un hito personal, sino que también lo vinculó directamente con el destino de la futura ciudad. Totalmente. Esa unión le dio acceso a la propiedad, que se convertiría en el lienzo sobre el cual plasmaría su visión urbanística. Pero Vergara no se conformó con heredar un terreno. Él vio la oportunidad de crear algo nuevo, algo que reflejara sus ideales. Y ahí es donde entra su astucia como estratega. En lugar de simplemente explotar la hacienda, Vergara convence a los arrendatarios a comprar sus tierras, sentando las bases para una comunidad de propietarios. Exacto. Y esto es clave para entender su visión. Vergara no quería un feudo, sino una ciudad vibrante, con ciudadanos participativos e involucrados en su desarrollo. Fomentó la propiedad privada porque creía que eso generaría un mayor arraigo y compromiso con la comunidad. Interesante. Y no se limitó a dividir el terreno y vender parcelas, ¿verdad? Su plan maestro para Viña del Mar era mucho más ambicioso. Absolutamente. Vergara diseñó calles, plazas, espacios verdes, previendo el crecimiento futuro de la ciudad. No solo eso, donó terrenos para escuelas, un hospital, incluso para el futuro edificio municipal. Pensar en las necesidades de una comunidad incluso antes de que ésta se haya establecido por completo. ¿En qué año Vergara formalizó la fundación de Viña del Mar? En 1874, presentó oficialmente la solicitud para establecer la ciudad. Ese año marca el nacimiento oficial de Viña del Mar, una ciudad concebida no solo como un centro urbano, sino como un espacio para el progreso social y cultural. Impresionante. Pero más allá del urbanista visionario, ¿quién era José Francisco Vergara en su vida privada? Tenemos la suerte de contar con sus cartas a su hijo Salvador, que nos permiten asomarnos a su mundo interior. Esas cartas son una ventana a su alma. En ellas vemos a un padre preocupado por la educación de su hijo, inculcándole valores como la honestidad, la perseverancia y el servicio público. Es interesante cómo sus valores, tan presentes en su vida personal, se reflejan también en su proyecto de ciudad, la educación, el bien común, la búsqueda del progreso. Todo eso está plasmado en Viña del Mar. Totalmente. Para Vergara la construcción de una ciudad no era solo un asunto de ladrillos y cemento, sino también de valores, de principios, de un ideal de sociedad que él buscaba materializar. Y hablando de ideales, la Guerra del Pacífico marcó un punto de inflexión en su vida. ¿Cómo un hombre con una visión tan progresista se involucró en un conflicto bélico? Es una pregunta que nos obliga a analizar las complejidades de la época. Vergara, como muchos chilenos, sintió el llamado del deber patriótico, pero su participación en la guerra no fue la de un soldado raso. Él ocupó un cargo peculiar, como representante civil dentro de la jerarquía militar. Un rol inusual, que por lo que he leído le causó más de un dolor de cabeza. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su experiencia en la guerra? Vergara, con su mente estratégica, se frustraba ante lo que percibía como ineficiencia y falta de planificación en las operaciones militares. Chocó con la rigidez del mando, criticando abiertamente las tácticas que consideraba erróneas. Un choque entre la visión pragmática del ingeniero y la tradición castrense. Me imagino que para un hombre acostumbrado a materializar sus proyectos, la lentitud y la burocracia de la guerra debieron ser exasperantes. Sin duda. Pero a pesar de sus críticas y desacuerdos, Vergara demostró valentía personal. Participó en incursiones de reconocimiento, arriesgó su vida en la búsqueda de agua para las tropas y nunca se acobardó ante el peligro. Una muestra más de su carácter. Un hombre de acción, pero también de pensamiento crítico, capaz de cuestionar la autoridad incluso en situaciones extremas. ¿Cómo influyó esta experiencia en su posterior carrera política? La guerra marcó un antes y un después en su pensamiento. Si bien mantuvo su adhesión a los principios liberales, la experiencia bélica lo enfrentó a la cruda realidad del poder, a la corrupción, al pragmatismo que a veces se impone sobre los ideales. Y eso lo lleva a enfrentarse con el presidente Domingo Santa María.
Correcto. ¿Cuáles fueron los puntos de conflicto entre ellos? Vergara veía en Santa María una traición a los ideales liberales. Criticaba su manejo de las políticas de secularización, que consideraba tibias e insuficientes. Para él, la separación entre la Iglesia y el Estado debía ser total, sin concesiones. Un tema complejo, que por lo que veo, despertaba pasiones en la época. ¿Cómo canalizó Vergara su oposición a Santa María? ¿Se limitó a la crítica verbal o tomó acciones más contundentes? Vergara no era de los que se quedan callados. Decidió usar su pluma como arma, escribiendo una serie de cartas políticas bajo el seudónimo Severo Perpena. Esas cartas, llenas de sarcasmo e ironía, se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno. Un ataque frontal al poder establecido. Me imagino que esas cartas debieron causar un gran revuelo. ¿Qué temas abordaba en ellas? ¿Cuál era el mensaje central de Severo Perpena? En las cartas, Vergara criticaba la corrupción, la falta de transparencia, el abuso de poder, y defendía la necesidad de una verdadera democracia, con ciudadanos informados y participativos. Es fascinante cómo su visión de ciudad se expande hacia una visión de país, la misma búsqueda del bien común, de la justicia, de la participación ciudadana, que vemos en Viña del Mar. Se traslada a su pensamiento político, y con esto hemos cubierto gran parte de la vida de José Francisco Vergara, pero aún queda mucho por explorar. Efectivamente. En la próxima parte de nuestra inversión, nos adentraremos en el análisis de sus cartas a Salvador, buscando descifrar el código ético y moral que guiaba sus acciones, tanto en la esfera pública como en la privada. Un análisis que promete ser revelador. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión profunda en la vida de José Francisco Vergara. Retomando nuestra inmersión en la vida de José Francisco Vergara, me parece crucial analizar cómo su experiencia en la Guerra del Pacífico influyó en su posterior desilusión con la política. Es un punto interesante. Pasamos de un Vergara visionario, construyendo una ciudad desde cero, a un Vergara crítico, denunciando la corrupción y la falta de transparencia en el gobierno. Fue la guerra la que despertó ese lado más crítico y desencantado. Yo diría que la guerra actuó como un catalizador. Vergara, acostumbrado a la eficiencia y la planificación en su labor como ingeniero, se topó con la ineficiencia y la burocracia del aparato militar. Esa experiencia lo marcó profundamente, haciéndole cuestionar la autoridad y el uso del poder. Es como si la guerra le hubiera quitado un velo de idealismo, mostrándole la realidad del poder en toda su crudeza. Y esa desilusión se intensifica con la figura del presidente Domingo Santa María. Exactamente. Vergara veía en Santa María un abandono de los principios liberales, una claudicación ante el pragmatismo político que él tanto detestaba. Y el punto de quiebre, como mencionamos antes, fue el tema de la secularización. Para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados con este tema, ¿podrías explicarnos brevemente qué era la secularización y por qué era tan importante para Vergara? La secularización, en términos simples, buscaba reducir la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública, promoviendo la separación entre el Estado y la religión. Para Vergara, un liberal convencido, esta separación era fundamental para garantizar la libertad de conciencia y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos independientemente de sus creencias religiosas. Y Santa María, aunque se consideraba liberal, no impulsó la secularización con la radicalidad que Vergara esperaba. Así es. Santa María optó por un enfoque gradual manteniendo ciertos privilegios para la Iglesia Católica, lo que para Vergara era una concesión inaceptable. Él abogaba por una ruptura total con el pasado, por un Estado laico que garantizara la libertad religiosa sin interferencias. Y ante esta discrepancia, Vergara no se queda de brazos cruzados. Decide tomar la pluma y, bajo el seudónimo de Severo Perpena, lanza una serie de cartas que se convierten en un verdadero misil contra el gobierno. Las cartas de Severo Perpena son un ejemplo magistral de crítico política. Vergara utiliza el sarcasmo, la ironía y una prosa afilada para denunciar la corrupción, la hipocresía y la falta de transparencia del gobierno de Santa María. ¿Qué impacto tuvieron estas cartas en la sociedad chilena de la época? ¿Lograron generar un debate real o fueron simplemente ignoradas por el poder establecido? Las cartas de Perpena no pasaron desapercibidas. Circularon ampliamente, se leyeron en tertulias, se comentaron en los periódicos y generaron tanto admiración como rechazo. Vergara con su pluma se convirtió en la voz de un sector del liberalismo que se sentía traicionado por Santa María. Es interesante cómo este hombre que había dedicado gran parte de su vida a la construcción de una ciudad se convierte en un crítico mordaz del sistema político. ¿Crees que esta faceta de escritor y polemista opacó su legado como urbanista? No lo creo. Al contrario, creo que su faceta política nos muestra la coherencia de su pensamiento. Vergara no se limitaba a construir edificios. Él buscaba construir una sociedad mejor, más justa, más libre. Y esa búsqueda lo llevó a denunciar las injusticias, la corrupción, y a luchar por sus ideales tanto con acciones como con palabras. Y esa lucha por los ideales lo lleva a postularse como candidato a la presidencia. Cuéntanos un poco sobre esa campaña, cuáles eran sus propuestas, contra quién compitió, qué resultado obtuvo. La candidatura de Vergara a la presidencia fue un acto de valentía.
pero también un reflejo de su desilusión con la clase política tradicional. Compitió contra José Manuel Balmaceda, un político hábil y carismático que contaba con el apoyo del gobierno. Un rival formidable. ¿Qué propuestas presentó Vergara al electorado? ¿En qué se diferenciaba su visión de la de Balmaceda? Vergara centró su campaña en la defensa de los principios liberales, la libertad electoral, la educación pública de calidad, la separación total de la Iglesia y el Estado, y la lucha contra la corrupción. Su discurso era directo, sin concesiones, apuntando a las falencias del sistema y proponiendo reformas profundas. Un discurso que por lo que se ve no logró calar en el electorado. ¿Por qué crees que Vergara no obtuvo el apoyo necesario para ganar las elecciones? Su derrota se debió a varios factores. Por un lado, Balmaceda era un político más experimentado con un mayor respaldo de la maquinaria política. Por otro lado, el discurso radical de Vergara, su crítica implacable al sistema, le granjeó la enemistad de sectores poderosos que lo veían como una amenaza al statu quo. Es decir, su honestidad, su negativa a transigir con sus principios le costó la victoria. Una paradoja que se repite a lo largo de la historia. Es cierto. Vergara prefirió perder con dignidad, manteniendo su coherencia, que ganar a costa de renunciar a sus ideales. Y esa, en el fondo, es una victoria moral. Un hombre que nunca claudicó en la defensa de sus convicciones. Y ahora, para comprender mejor la profundidad de su pensamiento, nos adentraremos en un terreno más personal, sus cartas a su hijo Salvador. Esas cartas son un tesoro que nos permite conocer a Vergara en su faceta más íntima, como padre, como mentor, como guía. En ellas no solo encontramos consejos prácticos, sino también reflexiones profundas sobre la vida, la moral, el deber y la búsqueda de la felicidad. Un viaje al corazón del hombre detrás del mito. No se pierdan la tercera parte de nuestra inmersión profunda, donde analizaremos en detalle el epistolario de José Francisco Vergara a su hijo Salvador. Hemos llegado a la parte más personal de nuestra inmersión en la vida de José Francisco Vergara, sus cartas a su hijo Salvador. Estos escritos no solo nos revelan su faceta como padre, sino que también nos permiten profundizar en su sistema de valores y comprender cómo estos moldearon sus acciones en la esfera pública. Exactamente. Estas cartas escritas mientras Salvador se encontraba estudiando en Europa son un testimonio conmovedor de la preocupación de un padre por la formación integral de su hijo. Vergara no se limita a impartir consejos superficiales, sino que se sumerge en reflexiones profundas sobre la importancia de la educación, la moral, el servicio público y la búsqueda de la felicidad. Me llama la atención la importancia que Vergara le daba a la educación. No la veía simplemente como un medio para obtener un título o un trabajo, sino como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y para la construcción de una sociedad mejor. Así es. Para Vergara, la educación era la base del progreso, tanto individual como colectivo. En sus cartas le insiste a Salvador en la necesidad de cultivar el intelecto, de ampliar los horizontes del conocimiento, de no conformarse con lo superficial. Le dice, la educación es la única herencia que no se puede perder. La única fortuna que nadie te puede arrebatar. Una frase poderosa, que refleja su profunda convicción en el poder transformador de la educación. Y no solo se preocupaba por la formación intelectual de Salvador, sino que también le inculcaba valores éticos y morales, ¿verdad? Por supuesto. Vergara era un hombre de principios sólidos, y esos principios los transmitía a su hijo con vehemencia. En sus cartas encontramos constantes llamados a la honestidad, la integridad, la responsabilidad, el respeto al prójimo. Le dice, la verdadera grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la rectitud de nuestras acciones. Un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días, donde a veces pareciera que los valores éticos han quedado relegados a un segundo plano. Pero más allá de los consejos y las enseñanzas, se percibe también el afecto paternal en estas cartas. ¿Cómo expresa Vergara su amor por Salvador? El afecto está presente en cada línea, aunque a veces se manifieste de forma sutil. Entre líneas, Vergara se preocupa por la salud de Salvador. Le envía noticias de la familia. Le recuerda lo mucho que lo extraña. En una carta le confiesa, cada día que pasa cuento las horas para volver a verte, para abrazarte y decirte cuánto te quiero. Un amor profundo, expresado con la contención propia de la época. Y en medio de ese amor paternal, también encontramos la sombra de la desilusión política que Vergara experimentaba en esos años. Se refleja ese desencanto en sus cartas a Salvador. Vergara no le oculta a su hijo la realidad política del país, la corrupción, la falta de transparencia, la traición a los ideales, pero lo hace con cautela, sin caer en el pesimismo, sin querer contaminar el espíritu joven de Salvador. Le dice, no te desanimes por lo que ves a tu alrededor, lucha por tus ideales, por un mundo mejor, y nunca renuncies a la esperanza. Un mensaje que, más allá del contexto histórico, sigue siendo relevante para las nuevas generaciones. Vergara, a pesar de sus propias desilusiones, no pierde la fe en el futuro, en la capacidad de los jóvenes para transformar la sociedad. Exactamente. Y esa fe en el futuro, esa esperanza en la construcción de un mundo mejor, es quizás el legado más importante que José Francisco Vergara nos ha dejado.
su vida llena de luces y sombras, de triunfos y derrotas. Nos recuerda que la lucha por los ideales es una tarea constante, que exige valentía, perseverancia y sobre todo una profunda convicción en la posibilidad de construir un futuro más justo y más libre. Un legado que nos inspira a seguir explorando, a cuestionar, a no conformarnos con lo establecido. Y con esa reflexión cerramos nuestra inmersión en la vida de José Francisco Vergara, un hombre que más allá de sus logros materiales, nos dejó un legado invaluable de ideas, valores y principios que siguen vigentes en nuestros días. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, en esta inmersión profunda en la vida de un hombre que soñó con un Chile mejor. Y que con sus acciones y sus palabras nos dejó un camino para seguir construyendo ese sueño. Hasta la próxima inmersión